Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Santana y bienvenidos a un nuevo video de la sección ¿Por qué leer? Antes de iniciar les recuerdo mis redes sociales para que me sigan. Tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok en la cajita de descripciones. Recuerden que todos los viernes hago en vivos paranormales a través de Instagram. Como ya vieron en el título, el día de hoy hablaremos de una novela que en lo particular a mí me gusta mucho y que yo considero que es un clásico de la literatura de terror y que todo el mundo debe de leer. Hablaremos de El Exorcista, escrita por William P. Blatty. Esta novela fue publicada en 1971 por este escritor que ya mencioné. William P. Blatty en realidad es un escritor que tiene varios libros relacionados al tema del demonio y a las posesiones. Entre ellos destaca El Exorcista, destaca Demeter y Legión. Lo primero que tenemos que saber antes de leer la novela del Exorcista es que en realidad esta se basa en un exorcismo real ocurrido en 1949 y del cual el autor se enteró en una de sus clases en la Universidad de Georgetown en 1950. Esta novela tiene una adaptación cinematográfica que se realizó en 1973 y la cual es un ícono también de las películas de terror que todos hemos visto. La novela nos va a narrar dos historias a la par. Se desarrollan dos historias donde seguimos a diferentes personajes. Por una parte tenemos al padre o al sacerdote Damien Karras, que está atravesando pues este proceso de soledad. Su madre acaba de fallecer. También es un psiquiatra. Lo acaban de cambiar a una universidad jesuita donde tiene que dar algunas clases. Y pues vamos siguiendo como la soledad o las cosas que él vive. Y por otro lado, la parte central de la novela, seguimos a Chris MacNeil, que es la madre de Regan, la niña que posteriormente va a presentar todos estos síntomas. Y pues bueno, ella es una actriz, Chris es una actriz de cine muy famosa, muy conocida. Y de hecho están viviendo en Washington en ese momento porque están grabando una película cerca de la casa en donde se están quedando. Desde el primer momento que inicia la novela vemos que algo está mal o vemos algo relacionado al demonio, ¿no? Hay muchísimas referencias que se hacen sobre misas negras, sobre satanismo. Incluso cuando Chris hace una fiesta en su casa se menciona a una de las iglesias que están cerca de ahí, pues se metieron, pusieron símbolos pues grotescos o groseros en esculturas de la Virgen o de Jesucristo, dejaban como rezos en latín que adoraban a Satanás y demás. Y a partir de estos pequeños fenómenos es que vamos viendo que algo extraño está a punto de suceder. Regan, la hija de Chris, que tiene 12 años, al principio se presenta como una niña común y corriente, una niña normal que le gusta hacer figurillas de barro y tiene un juego peculiar que consiste en bajar al sótano y a través de un tablero de Ouija contactar al Capitán Howdy, que es su amigo y es con quien habla. Después de esto la niña va a comportarse cada vez un poquito más rara y las situaciones se van volviendo cada vez más perturbadoras y más grotescas. Y claro que están presentes en este libro escenas que son íconos o que son clásicos del terror, ¿no? Y que vemos reflejadas en la película, que es una muy buena adaptación también. Por ejemplo, el vómito o que le gira la cabeza y demás. También pues surgen de esta novela. La novela es rápida, es fluida, como mencioné desde los primeros capítulos ya se va introduciendo a lo que pues de verdad importa, porque luego sucede que hay libros que te prometen algo y pues para llegar a ese punto importante pues va como que girando, le da muchas vueltas al asunto y aquí no sucede eso. Aquí ya desde los primeros momentos vemos estos atisbos o estas pesquisas de una posesión o de que algo extraño está sucediendo. Además hay muchísimas referencias, algo que a mí se me hizo muy interesante, sobre lo que vienen siendo las misas negras, sobre el satanismo, sobre las posesiones, incluso la manera en la que tratan durante el principio de la novela lo que le sucede a Regan es como si se tratara de una enfermedad mental y eso a mí me llama muchísimo la atención y me da a entender que el autor estaba preparadísimo para lo que estaba escribiendo, o sea que él conocía del tema porque se habla muchísimo de psicología, se habla muchísimo de psiquiatría, de enfermedades como la esquizofrenia, la disociación, el desdoblamiento de la personalidad, se dan explicaciones lógicas de por qué ella puede cambiar el tono de voz, de por qué puede de repente hablar en
en otro idioma, ¿no? Y todo esto con el fin de refutar que se están enfrentando a una posesión real, ¿no? Entonces vemos el libro repleto de estas referencias, que de hecho se mencionan algunos libros y se mencionan casos que yo me tomé la libertad de investigar si en verdad existían o si era invento del autor, pero no, o sea, se hace referencias a títulos, por ejemplo, ensayos de Huxley, para praxis en el caso Heisman de Freud, escrito por Huxley, posesión por el demonio y exorcismo en la primera época del cristianismo a la luz de las ideas modernas sobre enfermedad mental de Max Land, y pues extractos de revistas psiquiátricas como Neurosis de posesión diabólica en el siglo XVII y La demonología de la psiquiatría moderna de Sigmund Freud, que son textos que en realidad existen. Incluso también se habla o se hacen referencias a una posesión colectiva que se registró en siglos pasados, donde en un convento varias monjas sufrieron de pues una posesión al mismo tiempo. De hecho, esta información sobre exorcismos y posesiones en la vida real lo pueden encontrar en este otro video. Les dejo aquí arriba el enlace para que lo vayan a ver. También está muy interesante. Volviendo a la novela, la verdad es que a mí me gustó mucho, me atrapó. Es la segunda vez que la leo, pero debo de admitir que esta segunda lectura que hice la disfruté muchísimo más. Ahora entiendo o conozco otros aspectos tanto de la narrativa como de los temas que se abordan y se mencionan. Al principio, la primera vez que la leí fue hace 7 años y la leí como pues una lectura cualquiera, ¿no? Una lectura casual. Esta vez ya la leí con un ojo un poquito más crítico y puedo decir que es una novela escrita realmente bien. Y pues bueno, aunque no precisamente da miedo o no da tanto terror leerla como ver la película, por ejemplo, no recomiendo que la lean antes de dormir, o si pues son como muy propensos a tener sueños o pesadillas, pues sí eviten como que leerla en esos tiempos o aviéntensela despacito. Pero la verdad es que creo que es una novela que todos debemos de leer y todos debemos de conocer, y no por el morbo, o sea, no porque se hable de un exorcismo o porque se hable del demonio, sino porque refleja muchísimo cómo es que las creencias son tan fuertes en las personas y cómo es que esto que todo se creía del exorcismo y de las posesiones y los demonios, pues ha quedado como muy obsoleto, por decirlo de alguna manera, y existen explicaciones científicas. Y para hacer una novela escrita el siglo pasado, en el año 70, la verdad es que está muy bien hecha, está muy bien planteada, ya sea desde el punto de vista de la novela negra o desde el punto de vista de la literatura o de la psiquiatría o psicología o religión incluso. Esta novela se puede estudiar y analizar y se puede leer y disfrutar, y la verdad es que se la recomiendo muchísimo. A esta novela, de la cual mi edición es del 85, yo le doy una calificación de 10 de 10. Creo que se lo merece, es un libro excelente y la verdad, pues bueno, se las recomiendo. Voy a leer los otros 2 libros, al menos que conozco, sobre este escritor, que es Demeter y Legión. A ver qué nos espera. Que creo que también esos 2 tienen adaptaciones. Creo que es El Exorcista 2 y El Exorcista 3. No sé por qué les pusieron esos nombres. Pero algo que sí hay que aclarar es que el escritor fue guionista o estuvo presente en la creación de estas 3 películas. Así que por eso son buenas adaptaciones y por eso es que están muy bien hechas. Y dime, ¿tú ya leíste El Exorcista o tienes interés en leerlo? Me gustaría que me lo contaras en los comentarios de este video. Y pues si no lo haces, anímate, dime, ¿te dan ganas de leerlo? ¿O qué opinas de la película? Si te gustó este video, ya sabes, dale like, compartir y suscribirte a mi canal. Ya sabes que eso me ayuda muchísimo. Y nos estaríamos viendo en un próximo video. Hasta pronto. Que una de las iglesias cercanas de ahí fue allanada, ¿cómo se dice?